todos, ¿qué tal? Hoy toca lectura, así que yo os voy a leer un cuento, como ya venimos haciendo unos días, y quiero que hagáis una reflexión sobre este cuento, ¿vale? Me la podéis mandar por escrito o bien por vídeo, como queráis. Y si no, si no os apetece mandarla, no hay ningún problema, con que la veáis y reflexionéis en la cabeza, ya me sirve. Así que vamos allá, es una fábula budista y bueno, a ver qué os parece. Hace un tiempo, una anciana llamada Rabilla, muy querida en un pequeño pueblo, comenzó a buscar algo en la calle. A todos les encantaba la compañía de Rabilla y solían contarles sus problemas porque siempre les daba muy buenos consejos. Las personas que la vieron buscando se acercaron y le preguntaron: ¿qué buscas, Rabilla? Te vamos a ayudar. ¡Oh, sois muy amables! Es que se me cayó una aguja. ¿Una aguja? ¡Ostras! Será difícil, pero te ayudaremos, contentaron sus vecinos. Entonces todos empezaron a buscar la aguja, pero no encontraban nada y le preguntaron: oye, Rabilla, ¿no recuerdas por qué zona de la calle se pudo haber caído la aguja? La calle es muy larga y eso nos ayudaría a acercarnos más a nuestro objetivo. Además, está a punto de anochecer y ya no tendremos luz para poder buscar la aguja. Entonces Rabilla dijo: oh, el caso es que no se me cayó en la calle, sino en mi casa. ¿Cómo?, le dijeron los vecinos. Entonces, ¿por qué estamos buscando aquí algo que no podemos encontrar? Es cierto, dijo Rabilla, eso me pregunto yo. No sé por qué, siendo tan inteligentes, malgastáis esa inteligencia cuando se trata de buscar la felicidad. No sé por qué andáis buscando siempre la felicidad en la calle y lejos de vosotros, en lugar de buscarla donde la perdisteis, en vuestro interior. Y sonriendo, Rabilla se dio media vuelta y entró en su casa, dejando una profunda reflexión en todos sus vecinos. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña fábula y que me digáis a ver qué pensáis. Un abrazo, hasta mañana.